Muy buen día para todos. Bienvenidos a este sexto video, esta sexta lección en la que vamos a tratar otros los tiempos simples en esta colección que estamos haciendo para explicar todos los tiempos del inglés. En el anterior hemos hecho énfasis en el uso del pasado simple, this is past simple. So today we're going to speak about present simple. Así que hoy vamos a hacer énfasis en el presente simple, las excepciones que hay, la forma en que se utiliza y sus auxiliares. So that's why we're going to start with this one. Vamos a utilizarlo hoy. Do and does as the auxiliaries we must have into consideration. Do y does como los auxiliares que debemos tener en cuenta cuando estamos haciendo nuestras frases, nuestras oraciones en presente simple. So we're going to consider they are your do and does, and they are very important, especially for negative and interrogative phrases, especialmente para frases negativas e interrogativas. Following that rule, if we want to have this present simple, the first we have to consider is the mark of the tense. La marca de ese tiempo son esos dos auxiliares. Do, que funcionará como lo vamos a explicar hoy, con los pronombres I, you, we, and they. Y does, que funcionará con los pronombres de tercera persona, los que llamaremos she, y los que llamaremos de tercera persona she, you, it. ¿Bien? Aquí es importante aclarar algo, y es que este grupo de pronombres se llama tercera persona, no solamente porque sean tres, vayan de terceros en la lista, sino porque en medio de una conversación, cuando yo hablo, yo es el primer pronombre de esa conversación, con ustedes o contigo o con vos o con vosotros, ese es el segundo pronombre, así que le llamaremos you. Y el tercer pronombre es la tercera persona que incluimos. Si yo hablo con ustedes sobre un amigo, sobre una amiga, él, ella es el tercer pronombre o es la tercera persona de esta conversación. She and he. Y si hablo de un objeto, digamos esta tablet, entonces it es el tercer pronombre en esta conversación. So we're going to follow that rule then. Entonces vamos a llamarlos así y esa será la regla más importante. So we have to start considering, debemos empezar a considerar que ese grupito se llama tercera persona. Bien. So we have then I, you, we, they, todos los pronombres, but she, he, it, los pronombres de tercera persona. Bien. Ok. Así las cosas, can start, for example, having some phrases. Podemos empezar a hacer algunas frases. The first one, for example, we can have is an affirmative phrase. Una primera frase puede ser una frase afirmativa. Also, we can have a negative phrase if we consider it necessary. Si lo consideramos necesario, una frase negativa. And actually, we can have interrogative phrases. Pero también podemos hacer frases interrogativas o preguntas. Tal cual lo vimos en el past simple, en el pasado simple, en el video anterior. Bien, aquí también los podemos hacer con present simple, right? Solamente que nuestros auxiliares, los que están acá, servirán cuando debamos negar o debamos preguntar solamente. Bien, en el marco de estas frases entonces podemos hacer algún ejemplo. So we can say, for example, the first one is with the pronoun you. Hagamos un ejemplo con el pronombre you, que representa, como ya lo dijimos, la voz de segunda persona. Esto es en español la posibilidad del pronombre tú, usted, vos, vosotros, ustedes, su merced, todas las posibilidades que en español tengamos de acuerdo con nuestro acento y nuestro contexto. Entonces, you es singular y plural al mismo tiempo. Es confianza y formalidad. So, en todo caso, you es la segunda persona. Si queremos utilizar cualquier verbo, let's say, for example, you, el verbo de siempre, ¿no? Ese que siempre damos como ejemplo, tenemos work, tú trabajas. Well, I can say, for example, you work, say, you work a lot, tú trabajas demasiado, por ejemplo. ¿Bien? Desde luego, este verbo se puede reemplazar por cualquier otro, dependiendo de la necesidad del contexto, dependiendo de lo que ustedes quieran representar o decir. So that is going to be changed, the verb. El verbo se va a reemplazar. Quiero hacer un paréntesis acá y comentarles, ¿no? Es muy importante que en la medida en que vamos aprendiendo un idioma, ahora que estamos aprendiendo inglés, so you please try to be learning 2 or 3 words a day. Procure aprender 2 o 3 palabras al día. Verbs, for example, it's pretty useful. Verbos, por ejemplo, es muy importante. Y es de hecho útil, ¿no? ¿No? So you try to memorize verbs, traten de memorizar verbos y principalmente aquellos que tengan que ver con su cotidianidad para que puedan utilizarlos dentro de sus clases, ¿no? Dentro de sus contextos. So you work a lot then, tú trabajas mucho.
Pero entonces noten que she, he, it, que es el pronombre de tercera persona, debe llevar una S. Esta es una regla importante. Vamos a sacar un espacio aquí para explicarla. Hay una regla a la que llamaremos third person rule o regla de tercera persona. As we speak about this third person rule, la regla de tercera persona es exclusiva del presente simple. Solamente funciona lo que voy a decir con el presente simple y con ese grupito al que llamamos tercera persona. She, he, it. Entonces, dadas esas condiciones exactas, si ustedes tienen el pronombre she o el pronombre he o el pronombre it y la frase que necesitan hacer está en presente simple, present simple, cumplirán la siguiente norma. Cuando el verbo termine en O, X, S, H o Z, ustedes agregarán ES. For example, por ejemplo, el verbo ir, que en inglés es go, well, actually you say él o ella or it goes, right? Con cualquiera que termine en O, X, S, H o Z, right? Bien. Si su verbo termina en una consonante, we have here a consonant, right? And then you have Y y luego lleva una Y. Well, actually, you have to replace Y. Deben reemplazar ustedes la Y by IES, right? Por una IES. For example, we have the verb try. Tenemos, por ejemplo, el verbo try, que significa intentar, observar o tratar algo. Entonces, try, you replace Y, reemplazan la Y por IES. So you say twice. Solamente con la condición que estamos diciendo. Cuando sean alguno de estos tres pronombres y en efecto cuando sea present simple, not any other way, de ninguna otra manera, right? So that is a very specific condition. Es una condición bastante específica, actually, because as you have any other, si es cualquier otro de estos pronombres, no funcionará esa regla, right? With all the others, con todos los demás verbos en tercera persona, ustedes simplemente agregaron una S. So, for example, por ejemplo, el verbo swim, it means nadar, right? Entonces, él o ella nadan, entonces decimos swims, right? He or she swims, right? Y hay tres verbos que tienen sus propias reglas. Actually, we say, for example, por ejemplo, the verb to be, el verbo to be, right? The verb to be third person, el verbo to be en tercera persona, you say is, ¿no? There is another, there is a second, it's the verb can. El verbo to can significa poder, no lleva ese. That's why I say she can, ella puede, pero no decimos she can, es imposible, so I say she can. Also he can, also Fabio can, also whoever can, it can también, right? Pero nunca utilizaremos ese, right? And another rule we have, or another exception, y otra excepción aquí es el verbo to have, right? Cuya forma en tercera persona es has, right? Entonces, para cualquiera de estos tres pronombres que tenemos aquí, so she, he, it, we are going to establish, vamos a establecer estas tres formas, o esta forma de tercera persona. Bien. Okay, so it is then the way we're going to have in here for this pronunciation. Is, can, has, estos tres, right? Tienen su propia forma, así que no obedecen al hecho de que terminen en O, ni en X, ni nada por el estilo, right? Y se escribirán así cuando ustedes hagan una afirmación. Entonces, volvamos al tema de las afirmaciones. Aquí ya utilizamos you. You work a lot. Tú trabajas mucho. ¿Qué pasa si no eres tú quien trabaja mucho, sino que nos referimos a tercera persona? Let's say, for example, Fabio, right? Fabio refers to third person, es tercera persona. Entonces, si yo quiero decir que trabaja, Fabio trabaja, revisemos qué regla hay para aquello que termina en K y encontraremos de hecho que ninguna aplica exactamente, right? Simplemente works con una S, así como lo que sea que termine en M. So it goes then we say work, so it goes works. Así entonces diremos works. El complemento puede ser el mismo o puede cambiar. We say, for example, Fabio works, I don't know, at the library. Fabio trabaja en la biblioteca. O también puede ser Fabio works a lot, trabaja mucho. Pero noten que aquí está el cambio principal. Ahí está. Aquí está el cambio principal y es el hecho de que el verbo principal tiene una S. So it goes works. ¿Bien?
Hasta este punto, no hemos utilizado ninguno de los dos auxiliares que dijimos al principio, ni do ni does, porque ellos se utilizarán solamente al negar, preguntar, pero no al afirmar. Bien, entonces, cuando querramos hacer de estas dos afirmaciones una negación, ser negaciones, de hecho, so we're going to have the auxiliaries. So, ahora sí van a aparecer los auxiliares. You, el primer ejemplo que tenemos aquí, es este pronombre que utilizamos antes. You corresponde al auxiliar do. Entonces, si yo quiero negar, utilizaré primero you, el pronombre, luego el auxiliar do, y sobre este auxiliar es que debo negar. You do not. De hecho, es posible decir you don't. Hey, you don't work a lot. Tú no trabajas tanto, right? La función entonces del auxiliar do es considerar el hecho de que está en presente. Right? It is in present, actually. Está en presente entonces y por eso lo resaltamos con el auxiliar do. ¿No? Pero como es una negación, entonces hacemos la negación justo al lado de esa marca temporal. De eso que estamos diciendo que está en presente, pero lo debemos negar. ¿Ok? So we say you do not. O también you don't. Right? Si fuese Fabio, quien no trabaja en la librería, so we're going to check in here. Vamos a revisar qué le corresponde al pronombre equivalente he, que es él, Fabio, right? So we say does, right? Noten que el mismo auxiliar que termina en o cumple la regla que dijimos aquí. Se le agrega es, se dice does. ¿Sí? Bien, entonces Fabio no trabaja en la librería. So I'm going to say Fabio does not. Yeah. Actually, it has to be possible to say does not, also doesn't. Cualquiera de los dos va bien. Digamos does not o doesn't, va igual. Ninguno es mejor que el otro. Pero al utilizar aquí does, ya sea does not o doesn't, ya no necesitamos la S del verbo principal. So we say doesn't work. Y esto es primordial. Esto es muy importante. Because the auxiliary does, porque el auxiliar does se lleva la S, ¿no? So it is not necessary, porque no es necesario. De hecho, decir doesn't works es redundante. Es equivalente a utilizar dos o tres veces la misma palabra en español. Entonces suena redundante en una frase. Well, in English it goes this way. En inglés va de esta forma. So we got does sin necesidad de la otra S. Estos auxiliares, como ya lo vimos, funcionan para negar y funcionan para preguntar. Entonces, si yo quiero decir las mismas dos frases, pero como preguntas, right? Y yo quiero saber si trabajas mucho o no, pues encabezaré con el auxiliar do. Y por eso es que encontramos que las preguntas en su mayoría empiezan con do. Hey, do you work a lot? ¿Trabajas mucho? So it goes the way we say, do you work a lot? La respuesta puede ser larga. Puede equivaler a, yes, of course, because I work for working and I need my, etcétera. O puede ser simplemente, yes, I do. O también, no, I don't. ¿Ya? Este yes, I do equivale así a eso que me has preguntado, sin importar cuán extensa sea la frase o la pregunta. Do you work alone every single day when you have to pay the etcétera? Y la persona dice, yes, I do. Sí, a todo eso que me preguntaste. O no, I don't. No a todo eso que me preguntaste. ¿Right? Es lo que lo resume. Pero algo muy importante de decir aquí es que no se suele responder simplemente yes. No. Suena despectivo y dentro del marco de los exámenes internacionales se considera falta de fluidez. Entonces, lo mejor, lo que debe primar en su discurso es que ustedes se extiendan con cuanto vocabulario tengan. Así que extiendan su discurso, eso va a sonar más claro. ¿Bien? Ahora bien, ¿qué tal si pregunto por Fabio? Y yo digo, Fabio trabaja en la biblioteca. Entonces encabezaré con el auxiliar does, que es el que ya vimos que corresponde al pronombre he, también al pronombre she y también al pronombre it. Entonces, nuevamente, al tener la S, no requerimos de esta S en el verbo principal. Entonces, ¿does Fabio work at the library? ¿Ya? Fabio trabaja en la biblioteca. So, it is possible you have extended answer. Pueden hacer una respuesta muy larga y decir, of course, because he is working to pay his apartment, etc. O podemos decir simplemente, yes, he does. O podemos decir, no, he doesn't. ¿Ya? So, all the way, en todo caso, it is very necessary. En todo caso, siempre es necesario. Bueno, aquí me ha faltado I. No, I don't. Y aquí, no, he doesn't. Bien. En todo caso, vamos a resaltar el hecho de que fue de él, de quien hicimos la pregunta, ¿ya? O con respecto a él.
¿Y qué es does, el auxiliar? Por cuanto con él empezamos la pregunta. ¿Bien? En el video anterior, por ejemplo, nuestras preguntas empezaban con did, que era la marca del pasado simple. Do y does son las marcas del presente simple. Entonces, cuando hacemos las respuestas, utilizamos do or does, depending on what we need to express, dependiendo de lo que necesitemos expresar. ¿Right? Bien, espero que hasta esta parte todo vaya muy claro. Sin embargo, voy a esperar los comentarios, voy a esperar las preguntas que hagan a través del mismo espacio, ¿no? Sí, desde- Ahora bien, hay dos excepciones con respecto al uso del do y el das. ¿Right? Hay dos verbos con los cuales es imposible negar don't o preguntar do, ¿ya? O negar doesn't o preguntar does. ¿Right? Y estos verbos son solamente dos, son dos excepciones. El primero es el verbo to be. Bien, la mayoría de ustedes están familiarizados con el verbo to be, entonces recordarán las conjugaciones are, is. Bien. Sin embargo, pues aquí vamos a hacer un ejemplo para que lo tengamos presente. And we can say, for example, they. Tomemos como pronombre de ejemplo they, ellas o ellos, right? Let's say, for example, digamos, por ejemplo, algo que ellos están, right? So, o algo sobre lo que ellos están. And we can say, for example, they are teachers. Yeah. Ellos son docentes. So the way we have this affirmative phrase, al tener esta frase afirmativa, es el verbo to be el que tenemos como principal, right? Verb to be is impossible to be with do or does. El verbo to be es imposible de unirse al auxiliar do o does. So, in that ways, en ese orden de ideas, we must have are as the auxiliary itself. Debemos considerar are como su propio auxiliar, right? Es imposible decir don't are, so we say are not. También podemos decir aren't. Bien. So we say, for example, así entonces decimos, por ejemplo, they are not teachers o también they aren't teachers. Bien. En todo caso, are es su propio auxiliar. El verbo to be es su propio auxiliar. Right? Y si queremos negar, es sobre ese verbo sobre el que recaerá la acción not, digo, sobre el que recaerá la negación not or and. ¿Ya? Ahora bien, si queremos preguntar, my students, so of course we're going to start with the auxiliary. Vamos a empezar con ese auxiliar. Entonces nuestra pregunta encabezará así. Are they teachers? Are they? Ya no irá letra mayúscula. But we have here, are they teachers? Tal cual. Los ejemplos anteriores, en este podemos extender nuestra pregunta tanto como lo consideremos. Are they teachers at the same university and working all the time, etc.? So we can extend it on. Y podemos responder, of course, it goes in a very direct way, de manera directa o de manera extendida. So I can say, of course, because they are so in this ways or something. Or we can say simply, yes, they are in it. Actually, we can say too, o también podríamos decir, no, they aren't. ¿Ya? They aren't this way. Entonces, noten cómo el mismo verbo to be es su propio auxiliar. Y así evitamos el uso de do, evitamos el uso de das como auxiliar principal, porque el mismo verbo to be es su propio auxiliar. Cumple con esa misma regla. So that is going to be it. Esa es la primera excepción. It's the verb to be. Es el verbo to be. The second exception, la segunda excepción, teniendo en cuenta que son solamente dos, we are going to have the verb to be. Vamos a considerar el verbo, perdón, can, right? El verbo to can. So it goes then the way, my students and everybody, we say can como un verbo principal, pero además un verbo modal y además un auxiliar propio. Eso significa que no necesitamos entonces utilizar ningún auxiliar or does or some, right? So, for example, we're going to have in here, así por ejemplo, vamos a tener el verbo can. So we say, for example, incluso con un pronombre de tercera persona, podemos decir he can, y agregar un verbo. He can, let's say, for example, he can speak Chinese. Yeah. Él puede hablar chino, right? If I have this phrase as an example, si tenemos can y si tenemos speak, y si tenemos esta frase como ejemplo, we're going to consider can then as the auxiliary. Vamos a considerar can su propio auxiliar, right? De manera que cuando yo quiera hacer la negación, entonces utilizaré el mismo can y no utilizaré don't ni doesn't, sino que cannot puede ser escrito así. Actually, it's possible you say also can't, right? So it goes this way then, así entonces podemos utilizarlo de esta manera.
He cannot speak Chinese. Actually, he can't speak Chinese, right? So, la idea principal entonces es que notemos que can nunca va con el auxiliar do, ni con el auxiliar does, ni siquiera con el nuevo to be, sino que el mismo can es su propio auxiliar, right? Es la excepción. La regla es del auxiliar do y del auxiliar does. Bien. It happens exactly the same when you have a question. Pasa exactamente lo mismo cuando tenemos una pregunta. So we're going to start here. Vamos a empezar con el auxiliar can como verbo principal y como auxiliar propio. Right? So it's impossible to say does can or does he can, but we're going to start actually by can only. Can he speak Chinese? ¿Puede él hablar chino? Yeah. O él puede hablar chino. And of course, you can extend it in here. Y desde luego pueden extenderlo as much as possible, tanto como sea necesario. So you say, can he speak Chinese when they are, etcétera, etcétera? So that is going to be extending the phrase. Es lo que extender la frase requiere. Y claro, la respuesta puede ser larga, como les recomendaba al principio. So it could be, for example, of course, because it is very important for etcétera. Or you can make a short answer, o pueden hacer una respuesta corta. As we see, for example, yes, they can. Sorry, he. Yes, he can. Right? Also, it is very possible we say, no, he can't. Right? No, él no puede. Pero entonces, a toda esa pregunta que se hizo, so because it could be, can he speak Chinese when he lived, etcétera. Pero podemos decir, yes, he can, o no, he can't, right? So, ya hemos visto entonces cómo se porta el auxiliar can, and it goes the way of use, you have the way of this can, or do, or the verb to be also, and you're going to have then the way of the production of this auxiliary, bien, entonces él mismo se porta como su propio auxiliar, bien. Bien, hasta este punto entonces hemos explicado todo lo que presente simple implica. So it goes even with the negative and the interrogative phrases, incluidas las frases negativas e interrogativas. It is very necessary we establish, es muy importante que establezcamos these auxiliaries do or does are for all the verbs, son para todos los verbos. Contrario al pasado simple de la edición anterior, so this one, it goes very simple, present, yeah, it goes no difference between regular or irregular verbs. Contrario a eso, no hay aquí verbos regulares o irregulares. Todos van con do o does, excepto estos dos, right? And this is the way we're going to have on mind, y así lo vamos a tener presente. El verbo to have no es una excepción al auxiliar do, así que si ustedes le preguntan a alguien, ¿tienes dinero? Do you have money? Right? So, ¿tienes alguna pregunta? Do you have any questions? And that is going to be the way we say do, incluido el verbo to have. Bien, entonces espero que esta parte haya sido clara. Estaría en todo caso saber qué preguntas hayan. Siempre estaremos abiertos aquí en todas las consultas. Así que los estaré esperando. Muchas gracias.